vamos a ver en este punto la ejecución de una función desde otra. Entonces, en diversas situaciones una función utiliza otra función para ser ejecutada. Si se define una función de forma explícita, se puede obtener el manejador anteponiendo el carácter arroba al nombre de la función. Por ejemplo, nosotros vamos a ver ahora en MATLAB cómo se le pasa una función a otra función para que pueda ser ejecutada. La derivada de una función de x es un punto de x sub 0 y vamos a calcularla con la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos la derivada lineal de una función donde h es un número pequeño en comparación con el punto x sub 0. Entonces vamos a crear una función llamada deriv que va a contener a la derivada de las funciones, donde uno de los parámetros de la función es f y el otro va a ser el punto x sub 0. Esta función nos va a devolver el valor de la derivada de la función f de x en el punto x sub 0. Entonces vamos a tomar como valor de h 10 a la menos 5 y vamos a observar a continuación en MATLAB el uso de dicha función. Entonces nosotros, una vez que estamos situados en el programa, vamos a crear una función. Esta función va a ser la derivada, como ya se dijo, se va a poner nombre deriv, y va a tener dos parámetros también, como ya se dijo, f que va a ser la función y x sub 0 que va a indicar el punto de la derivada. Entonces vamos a observar los argumentos. H, el parámetro h es 1e a la menos 5, o sea es 10 a la menos 5. Vamos a poner punto y coma y vamos a digitar el segundo parámetro de la función, que es el parámetro yp, que va a corresponder al valor de la derivada de la función, es la pendiente de y. Entonces vamos a, o esto va a ser igual a un cociente, el cociente que se mostró en la diapositiva anterior, f de x0 menos 2 por h menos 8 por el f. Son dos funciones las que estamos utilizando. Entonces f de x0, dos parámetros, menos h. Ahora 8 por f de x0 más h. Y finalmente es f de x sub 0 más 2 por h. Entonces cerramos el paréntesis de esta función y cerramos el paréntesis del denominador, porque ahora vamos a pasar al numerador y vamos a pasar ahora al denominador, que es igual a 12 por h. Entonces vamos a escribir end. Esto le va a indicar a MATLAB que hasta aquí va la función. Vamos a guardar el nombre de deriv para la función, que va a representar a la derivada. Entonces podemos observar que las funciones se guardan con este icono. Esta es la función que hemos guardado, y los scripts se guardan con este icono. Entonces vamos a guardar esta función y vamos a mostrar el uso de la ejecución de esta función desde otra. Entonces vamos a definir a la función anónima. Vamos a definir una función anónima en la ventana de comandos. Esta función va a ser una expresión algebraica que digamos que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a escribirlo en texto. Va a ser x al cubo más 6x al cuadrado más 3. Entonces esa va a ser la expresión o la función que vamos a crear y que nos va a permitir calcular la derivada de esta función con el comando que hemos creado, este comando de nombre deriv. Entonces vamos a la siguiente línea en la ventana de comandos y vamos a definir la función f. F va a ser igual a la definición de una función anónima. Recordemos que era arroba. Escribimos el parámetro de entrada, entonces el parámetro de entrada va a ser igual a x. Ahora vamos con la función que hemos creado, 6 por x al cuadrado más 3. Se ha creado aquí una función anónima sin nombre f. Ahora, para usar esta función deriv, lo que va a hacer coger a esta función anónima una vez que ha sido creada, siempre acá hasta aparece la forma de la función que ya hemos creado, y vamos a indicar el punto. Entonces el punto al que va a ser igual al valor de la derivada. Entonces, si nosotros queremos la segunda derivada, vamos a escribir 2. Si queremos la tercera derivada, vamos a escribir 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a escribir 2 porque queremos la segunda derivada de esta expresión. Entonces la segunda derivada va a ser igual a lo siguiente. Entonces vamos a definir, o una vez que hayamos definido la función, se ha definido de esta manera, que es una función anónima. Entonces vamos a hacer uso del comando deriv. Como ya se indicó, esta función ya está definida y queremos la segunda derivada. Entonces vamos a hallar la segunda derivada de esta expresión. Con esta expresión es la que vamos a trabajar y va a ser 2. Entonces
¿Cómo podemos darnos cuenta? Vamos a derivar. Entonces la primera derivada en este caso va a ser igual a 3x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 12x. Esa va a ser la primera derivada. Entonces si nosotros sacamos la segunda derivada a esa función, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que en el punto con x igual a 2, o cuando x vale 2, la primera derivada nos va a dar menos 12. Entonces lo que estamos haciendo en este punto es evaluar la primera derivada de la expresión que hemos introducido, es la primera derivada que estamos trabajando, en el punto indicado, en el punto x. Entonces si nosotros queremos o podemos evaluar en x igual, x sub 0 igual a 3, podemos evaluarlo en x sub 0 igual a 1 también. Entonces tenemos diversos valores. Entonces si nosotros evaluamos esta primera derivada, que va a ser igual a 3x al cuadrado menos 12x en el punto igual a 2, vamos a tener lo siguiente: 3 por x al cuadrado es 2 al cuadrado 4, por 3 12, menos 12 por 2 que es x, es menos 24. Entonces 12 menos 24 va a ser igual a menos 12, y así vamos a obtener el resultado de la derivada de x evaluado en 2. Entonces esa es la forma correcta que usamos para llamar a una función desde otra función. Primero hemos creado una función con la derivada, con la primera derivada de un número, y hemos creado una función anónima que nos va a servir como función para evaluar. Entonces vamos a poder evaluar otras funciones de dicha manera. Entonces podemos crear aquí otra función, podemos crear otro tipo de funciones, creando luego una función anónima, y evaluar también los valores con la expresión anónima. Vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión, en donde vamos a observar las funciones definidas en un mismo script.